Bienvenidos a la tertulia semanera. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera y ya en carros, ¿por qué no? De continente a continente y al infinito y mucho más allá. Y nada, vamos a pasar muy bien, así es que prepárese un tequila, una cerveza, un coñac, un cafecito panochero. Ese es un invento maravilloso. Cafecito de olla panochero con un toquecito de mezcal. Si es de La Palma, mejor. O lo que usted quiera, un café, un vaso de agua fresca, lo que quiera, para que cuando nos vea, porque este programa se queda grabado, pues usted pueda disfrutar de nuestra conversación periodística. En un instante comenzamos. Y damos la bienvenida a nuestros participantes de hoy. Vuelve a estar con nosotros Raquel Sapien, una periodista que se ha dedicado a la ecología, a la defensa del medio ambiente, a la anticorrupción o a la corrupción, por el lado que la queramos ver. Bienvenida, Raquel, nuevamente aquí a la tertulia. Gracias, Mario, por la invitación. Qué gusto saludarte, al igual que a Francisco Chiquete. Qué gusto estar con ustedes. Y como siempre, don Francisco Chiquete, legendario periodista, analista político, que nos acompaña cada semana aquí en la tertulia semanera. Bienvenido, Francisco. Buen día para todos. Ojalá nos divirtamos y nos pongamos al día en el análisis de las cosas. Pues ojalá, porque pues las cosas siempre nos amargan el día, esperamos terminar con algo optimista, esperemos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con Raquel. Raquel trae el buchi gordo porque pues estuvo en la Ciudad de México en una reunión del Sistema Nacional Anticorrupción. Ella ha trabajado los últimos años en este tema en Sinaloa y bueno, pues queremos ver si avanza porque mucha gente ve que la corrupción sale como la pus por todos lados y no pasa nada, ¿no? Entonces sirve el Sistema Nacional Anticorrupción y por supuesto los estatales. Raquel, adelante con su tema. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Pues bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción se creó en nuestro país por decreto en el año 2015 para combatir la corrupción en el servicio público, para prevenir y combatir la corrupción y las faltas administrativas en el servicio público. Esto en el 2015. Se publicó el decreto de creación. Ya en el año 2016 se promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que indica cómo es que tiene que funcionar el sistema y cuáles son los mecanismos de coordinación entre todos los entes públicos que conforman el sistema. Ya para el año 2017 se instaló el primer comité, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un grupo de 7 personas ciudadanas que se integran a este sistema y cuya función es vigilar que el sistema funcione, hacer propuestas para prevenir la corrupción y vincular al sistema con la ciudadanía. Esto a nivel nacional. En Sinaloa, el sistema estatal y municipal anticorrupción se creó en el año 2017. En el caso específico de Sinaloa, el sistema está conformado por la Secretaría de Transparencia, por la Fiscalía Anticorrupción. Está también conformada por la CEAI, que está ya pues prácticamente a punto de desaparecer. Su extinción ya fue aprobada por el Congreso. También la conforman el Tribunal de Justicia Administrativa, el Supremo Tribunal, y también está, por supuesto, el Comité de Participación Ciudadana. Pues bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? A 10 años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya entró en proceso la reforma de este sistema. Oficialmente, el pasado lunes se realizó una reunión, un foro en la Cámara de Diputados, justamente para plantear cuáles son esas líneas, esas directrices bajo las cuales se habrá de reformar el Sistema Nacional Anticorrupción. En este evento, que estuvo encabezado por la doctora Vania Pérez Morales, quien es la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, y por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, quien es integrante de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados y es
vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, pues ahí se hizo una serie se hizo una presentación muy resumida de cuáles son estas directrices para la reforma del sistema anticorrupción, y se las digo rápidamente. Punto número uno, se propone rediseñar la política nacional anticorrupción con metas claras, indicadores medibles y pues con planes sexenales. También se propone dotar de legitimidad y autoridad al Comité de Participación Ciudadana, al CPC, porque actualmente, pues este grupo de personas que formamos parte de los sistemas anticorrupción, tanto del nacional como de los estatales, pues únicamente proponemos y señalamos, pero pues no tenemos ninguna autoridad. Si los entes del sistema no quieren hacernos caso, pues no nos hacen caso. Ok, bueno, otro de los puntos es fortalecer la presidencia ciudadana del comité coordinador. Es justamente una persona del CPC, del Comité de Participación Ciudadana, quien preside el comité coordinador del sistema. Bueno, se propone fortalecer esta figura, también se propone emitir las recomendaciones no vinculantes en cualquier momento. El sistema anticorrupción, tanto el nacional como los estatales, tienen entre sus facultades emitir recomendaciones que no son vinculantes y solo se emiten una vez al año. Y lo que se propone es que se puedan emitir en cualquier momento cuando se detecte que hay un riesgo de corrupción y no esperarnos un tiempo, porque en esa espera, pues a lo mejor el hecho ya, ese riesgo de corrupción, pues ya se concretó. Yo agregaría que aquí también habría falta, pues dar, pues que esas recomendaciones sí sean vinculantes para obligar a los entes a que las cumplan. Otra de las cosas, el quinto punto que se propuso en este foro, que es una de las directrices de la reforma del sistema anticorrupción, es fortalecer la plataforma digital nacional en donde se sube toda la información que debe de servir justamente para vigilar que no haya actos de corrupción. En esta plataforma se suben, por ejemplo, las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas, entre otro tipo de información que también es importante. Ahí se puede también consultar en esta plataforma los reportes de las personas servidoras públicas que han sido inhabilitadas o que han sido sancionadas por faltas administrativas graves o hechos de corrupción. Por ejemplo, porque luego ocurre que hay personas servidoras públicas que en un estado fueron sancionadas o separadas del cargo por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, pero luego se les contrata en otro estado. Esta información se contiene en esa plataforma. El sexto punto que se propuso fue modificar la conformación del comité coordinador. Se está proponiendo integrar a este sistema a la Secretaría de Hacienda y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que se creó el año pasado. Se propone como séptimo punto, pues, fortalecer de manera institucional a todo el comité coordinador. También se propone que la presidencia del sistema, pues, presente anualmente un informe. En el caso del sistema estatal, el sistema anticorrupción de Sinaloa, sí se presenta un informe anual. Se prevén en estas propuestas sanciones a las autoridades que no atiendan las atribuciones conferidas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Básicamente, lo que se está proponiendo es sancionar a las autoridades que formen parte del sistema anticorrupción y que no hagan la parte que les corresponde, porque luego no hacen la parte que les corresponde y muchas veces ni siquiera asisten a las sesiones del comité coordinador. Y eso, pues sí, debería de tener una sanción. Otro de los puntos que se proponen es incorporar un enfoque de derechos humanos, incorporar el tema de la igualdad sustantiva y lenguaje incluyente en la ley y fortalecer aún más la participación ciudadana, así como los mecanismos de denuncia ciudadana. Y otro de los puntos también importantes y en el que se hizo mucho hincapié es que es importante que el sistema anticorrupción cuente con mecanismos para recuperar los recursos y los activos desviados por actos de corrupción. Estas son algunas de las propuestas básicas con las cuales arrancó de manera formal el lunes de esta semana la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, que ha sido muy cuestionado por la falta de resultados.
A reserva de escuchar sus opiniones y que entremos en este bloque de intercambio de impresiones, lo que yo les puedo decir como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa es que el sistema pudiera funcionar con todas y las imperfecciones que puede tener su diseño, pudiera dar resultados si todos los entes que conforman el sistema hicieran la parte que les corresponde. Si no se han dado los resultados, desde mi punto de vista, y con esto concluyo, es porque las autoridades que componen el sistema no hacen la parte que les corresponde, no se coordinan, no les gusta trabajar con la ciudadanía, no quieren escuchar las propuestas ciudadanas. Y dos, porque este espacio de participación ciudadana, que es el CPC, que preside el comité coordinador del sistema, porque este espacio a veces es cooptado por los grupos políticos y los grupos de poder que quieren poner a sus allegados, a gente de sus equipos en estos espacios que deberían de ser para la ciudadanía. Entonces, por eso, a grandes rasgos, el sistema no ha funcionado, entre otras cosas, como se esperaba, y hasta aquí la dejaría. Pues es un muy buen contexto, Raquel. Francisco, adelante. Yo, yo resumiría la serie de obstáculos que muy acertadamente nos comenta Raquel en un solo concepto: falta de voluntad política. La gente del gobierno no tiene voluntad para eso. Y lo hemos visto con la desaparición de los organismos ciudadanos que oficiaban como contrapesos del poder. Cada uno de ellos fue siendo eliminado o cooptado o transformado. Y ahí están casos como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sirve, como decía el dicho, para lo que se le unta al queso, que es nada, y que no emite señalamientos, no toma en cuenta los problemas de la sociedad. Yo creo que el asunto es de falta de voluntad, y mientras no logremos los ciudadanos empujar a una actitud distinta de parte de las autoridades, pues no vamos a avanzar en eso. Y por desgracia, programas van, programas vienen, gobiernos y cambios y promesas y compromisos de combatir a la corrupción, y lejos de avanzar en ese camino, nos vamos retrasando cada vez más. Raquel, usted coincidirá en que pues, los periodistas que hacemos periodismo de investigación de alguna manera o de análisis, nos apoyábamos mucho en el INAI, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y en el CEAI de Sinaloa. Y ahora esas ventanitas que teníamos para vigilar al gobierno y para vigilar a los funcionarios, pues se nos han cerrado. ¿Qué opciones están viendo ustedes desde el sistema para poder sustituir esta parte que era muy importante de transparencia y rendición de cuentas? Con la eliminación de los órganos autónomos, como la CEAI, como el INAI, estamos frente a un panorama muy crítico que pone en riesgo el libre ejercicio del derecho a la información. Tanto el periodismo como para muchas cosas, tener acceso a la información, poder solicitar la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues se convirtió en una principal vía, ¿no? Y vemos que nos enfrentamos a un riesgo de no poder ejercer este derecho porque la función que antes tenía el INAI, o en el caso específico de Sinaloa, la función que antes tenía la CEAI, pues ahora la van a tener los órganos internos de control. Es la misma autoridad a través de sus órganos internos de control. El detalle está en que gran parte de los órganos internos de control operan con limitantes. No tienen el presupuesto suficiente, no tienen el personal suficiente, el equipo suficiente. Los municipios más pequeños con trabajos tienen una computadora. Entonces, si los órganos internos de control no han podido trabajar, cumplir con su función al 100%, ahora con otra responsabilidad adicional como es la de vigilar que se cumplan, que se atiendan las solicitudes de acceso a la información, no sé cómo le van a hacer. Se desaparecieron estos órganos autónomos, pero sin tomar en cuenta la complejidad y las dificultades a las que nos vamos a enfrentar al momento de llevarlo a la práctica en el ámbito local. Entonces,
Recordemos que la información, el acceso a la información es un principio fundamental de la transparencia, de la rendición de cuentas y por lo tanto de la prevención de la corrupción. Es un panorama bastante complicado y ahora en este contexto de la reforma del sistema anticorrupción, pues este gran vacío, esta laguna, esta complejidad a la que nos estamos enfrentando, pues debe también ser tomada en cuenta. Ojalá que las propuestas de la ciudadanía sean escuchadas. Francisco mencionó algo que sí es muy, muy preocupante. Los espacios de participación ciudadana, de rendición de cuentas, se están cerrando. Y en el caso específico de los sistemas anticorrupción, de los sistemas estatales, hemos visto un fenómeno. La participación ciudadana se está cooptando. ¿Por qué? Porque los políticos quieren poner a su gente en espacios que deberían de ser para la ciudadanía. Eso por una parte. Pero también los comités de participación ciudadana se están debilitando. ¿Por qué? Porque los congresos de los estados no nombran a las comisiones de selección que se encargan de seleccionar a las ciudadanas y ciudadanos que forman parte de estos comités. Entonces, si no hay comité de selección, no hay elección de ciudadanos que compongan el comité. Entonces, vemos comités de participación ciudadana que ya solo tienen uno o dos integrantes cuando deben de tener cinco, así es que están incompletos, no pueden operar. También hemos visto una tendencia a nivel nacional que es en reducirle los honorarios a los integrantes de los comités de participación ciudadana que recibimos un honorario porque la ley nos dice que nos tenemos que dedicar de tiempo completo al sistema. Damos un servicio de tiempo completo y pues eso es imposible sin tener un honorario, porque además, pues de ahí tú tienes que cubrir todos tus viáticos, todos los gastos derivados de tu trabajo. Bueno, otra estrategia para debilitar la participación ciudadana dentro de los sistemas anticorrupción, decíamos, una es desarticulando, cooptando o no nombrando a los integrantes. Y la otra es dejándolos sin honorarios o reduciéndoles sus honorarios o desapareciéndolos, como ya ha ocurrido también. Se está limitando la participación ciudadana en los sistemas anticorrupción. Y también Francisco dijo la clave de todo, no hay voluntad política porque la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley de los sistemas estatales anticorrupción, con todo y las imperfecciones que tienen, pudiera dar resultado si los integrantes del sistema hicieran la parte que les corresponde. ¿Qué les corresponde ser a las autoridades del sistema? Coordinarnos. Las autoridades que previenen, que investigan y que sancionan la corrupción se tienen que sentar junto con nosotros, con la ciudadanía, para ver cómo le podemos hacer dentro del ámbito de competencia de cada quien para prevenir la corrupción. Y no nos estamos sentando. Cada quien nace, cada quien sigue haciendo sus propias agendas y no quieren escuchar. En carne propia, a mí me ha tocado escuchar personas del servicio público que nos han dicho en la cara, ¿y ustedes quiénes son para venirme a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? Entonces, podrán reformar el sistema anticorrupción, podrán perfeccionar la ley, pero si no hay voluntad política y si no hay sanciones para las autoridades que no quieren hacer su parte en el sistema anticorrupción, pues de nada va a servir. Es lo que decía mi abuela Catalina Ibarra, viuda de Rivera, mujer absoluta del Pozole de Villa Unión. Plan con Maya, mi querida Raquel. Todo lo que usted acaba de mencionar es un plan para desactivar toda la participación ciudadana, para inhibir pues la investigación periodística o que los ciudadanos puedan preguntar en qué se gasta su dinero, porque ir con el órgano interno de control pues es ir a perder el tiempo, porque ahí no van a dar la información por las razones que usted dijo y por las otras, ¿no? Y luego, pues también, si no nombran a los representantes ciudadanos, pues están inhabilitando todo el sistema, lo están asfixiando porque no les dan recursos, no hay esa voluntad política. Y usted menciona que cumple el sistema 10 años. Esos 10 años, 7 le corresponden a la cuarta transformación, que debería de haber sido un impulso a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, como lo prometieron en sus campañas. Sin embargo, creo que hemos ido empeorando las cosas. Hemos desaparecido a los órganos. Entonces, yo creo que el diagnóstico que usted nos da ahora, con mucha buena voluntad, por un lado, de propuestas que deberían funcionar si hubiera voluntad política, pero por otro vemos que la pus de la corrupción corre a ríos como nunca antes vistos. Ya robarse 10 millones de pesos ya no pinta. Ya es chafa el funcionario que se roba 10 millones. Estamos hablando de 1,000 para arriba, ¿no?
Y entonces creo que esto pues inhibe que los ciudadanos quieran participar, ¿no, Francisco? Y ahí está el ejemplo del INAI, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El presidente dejó de sustituir a los consejeros que iban venciendo en sus periodos y con eso quedó desactivado. De tal manera que cuando finalmente lo desaparecieron, pues la ciudadanía ni siquiera lo tomaba en cuenta, no servía para nada, no podía hacer nada, ni siquiera las tareas cotidianas. Entonces, es parte de un procedimiento que se está aplicando. Decía Raquel que no tomaron en cuenta en las reformas la situación de los municipios, de los lugares pequeños. Yo creo que sí la tomaron en cuenta, yo creo que de eso se trataba, de evitar la rendición de cuentas. Claro. Estamos viendo pues una ofensiva general del gobierno en turno para irse aprovechando o apoderando de los espacios. Ya vemos cómo el sistema del Tribunal de Justicia Electoral pues ya quedó en manos también de Morena, la Suprema Corte de Justicia. El propio INE está en esas mismas condiciones, incluso el INE va y como si fuera un ente independiente todavía, le dice a la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, tenemos estas propuestas para garantizar la autonomía del INE. ¿Y qué dice el consejero electo por la presidenta? No existen los organismos autónomos. No creo en la autonomía del instituto. Entonces, pues yo lo recuerdo a Pablo Gómez, incluso a mí me tocó entrevistarlo cuando fue diputado la primera vez, diciendo que necesitaban autonomía en los órganos de gobierno, en los órganos electorales, en la participación de la sociedad. Y ahora que están ahí, pues no, ya no es lo mismo ser borracho que cantinero. Exactamente, compadre. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Es muy diferente. Las cosas cambian radicalmente. Vamos a ir a un corte y regresamos con Raquel para que nos diga algunas conclusiones de lo que ella ha visto, de por dónde puede transitar, si hay alguna esperanza que este país salga del lastre de la corrupción. Vamos a un corte, volvemos. Imagina vivir rodeado de naturaleza. A unos pasos de Miravalles. En Lomas de Miravalles, terrenos listos para escriturar. Desde 275,000 pesos de contado. O con financiamiento hasta en 96 mensualidades. Agua y luz a pie de calle. A solo 50 metros de Miravalles. Lomas de Miravalles. Llama ya. 6691 58 10 11. 6691 45 32 93. Gracias al programa Equipa Sinaloa pude fortalecer mi negocio. Metas que nos unen, hechos que se sienten. Durante el 2025 se entregaron más de 5,320 equipos y beneficiado a 1,500 emprendedores. Para este año se estima superar la meta en el programa Equipa Sinaloa 2026. Hoy, gracias a estos apoyos, impulsamos a los sinaloenses. Gobierno del Estado de Sinaloa. Gobierno con sentido social. Estamos de regreso en la tertulia semanera con Raquel Sapien y Francisco Chiquete. Raquel, pues en su tema, algunas conclusiones que usted vea, algunas sugerencias, algo optimista que decirle a la gente si lo hay sobre el tema del combate a la corrupción. Sí, gracias. Yo creo que el reto para prevenir la corrupción, para combatirla, es muy grande,
pero el reto mayor se encuentra justamente dentro del servicio público. Decía al inicio que el sistema estatal y municipal anticorrupción de Sinaloa se compone por el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, que está ya a punto de desaparecer, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado y el Comité de Participación Ciudadana del cual formo parte. Aún con todas las imperfecciones del sistema, yo sí creo que pudiera funcionar siempre y cuando hubiera voluntad política, porque dentro de este sistema están las autoridades que tienen las facultades para que haya prevención, sanción, e investigación de las faltas administrativas y hechos de corrupción. En carne propia me ha tocado a mí presenciar que hay cosas que simplemente no avanzan porque la gente, las instancias que componen el sistema no hacen la parte que les corresponde sistémicamente hablando. Hacen su trabajo ya como dependencia, como instancia por su cuenta, de acuerdo a las facultades que se tienen, pero de forma sistémica todavía no hemos podido trabajar. Ahora, no todo está perdido. Dentro del ámbito nacional se me pasó comentarles que hay un gran faltante ahí, que son los municipios. Justamente en el foro que hubo el lunes pasado, yo decía que en esta reforma se tiene que voltear a ver a lo local, porque es en lo local donde se cristalizan los efectos de la corrupción. Es donde lo podemos ver en la calle, en el día a día, en la vida de las personas, de las familias, y ahí se tiene que trabajar mucho, que no solo debemos de hablar del tema de la corrupción en el ámbito nacional o la gran corrupción. Los municipios, ha sido muy complicado que los municipios se involucren en los sistemas estatales anticorrupción. Tuve la oportunidad de ser presidenta de la Comisión de Municipios de la Red Nacional de CPCs y ahí hicimos un diagnóstico, un primer diagnóstico en el cual pudimos corroborar que los municipios no están participando de forma activa en los sistemas anticorrupción porque los mecanismos todavía no son muy claros de cómo se les tiene que involucrar. Por cierto, hemos solicitado en 3 ocasiones audiencia con la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios, justamente para hablar de cuáles son las funciones que debe de desempeñar el Ayuntamiento de Mazatlán como integrante del sistema estatal y municipal anticorrupción. Lo mismo haremos, tendremos acercamiento con otros presidentes y presidentas municipales, pero el tema de los municipios, ahí hay una gran laguna porque a nivel nacional hemos visto que se involucran poco. Pero bueno, ¿qué sí hemos podido lograr de forma como sistema, en el caso específico de Sinaloa? Hemos podido hacer muy buen equipo con la Auditoría Superior del Estado, con el Tribunal de Justicia Administrativa, con la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y con nuestra Secretaría Técnica. ¿Para qué sirve que nos sentemos a la mesa y coordinemos? Les voy a dar nada más un ejemplo. Desde el Comité de Participación Ciudadana estamos impulsando una agenda anticorrupción para el desarrollo sostenible. Queremos prevenir la corrupción que provoca desastres ante el embate de un huracán. Y para eso queremos prevenir que se den permisos de construcción y cambios de uso de suelo en zonas inundables y propensas a deslaves. Y como parte de estas propuestas ciudadanas que estamos impulsando desde el CPC, le pedimos a la Auditoría Superior del Estado que hiciera una auditoría especial al desempeño al Ayuntamiento de Mazatlán para ver si los permisos de construcción que se han dado en estos últimos años, para ver si las decisiones de autoridad han respetado los instrumentos de planeación vigentes. Pues bueno, la Auditoría Superior del Estado nos aceptó esa propuesta, pero no como una auditoría especial al desempeño, sino como una revisión especial de la política pública de los últimos 5 años, del 2024 hacia atrás. Se van a revisar esos 5 años. Estamos esperando que a más tardar el próximo mes la Auditoría Superior del Estado nos dé a conocer los resultados de esa auditoría que se realizó durante todo el 2025 y eso nos va a nosotros a dar pauta
para generar recomendaciones no vinculantes, para generar posiblemente si se detectan ahí faltas administrativas, pues empezar los procedimientos correspondientes. Y esta fue una propuesta generada desde la ciudadanía. Para eso sirven estos espacios, para visibilizar temas, problemáticas que están vinculadas con la corrupción y pues y que están vinculadas con las diferentes caras de la corrupción. También estamos desde el Comité de Participación Ciudadana, hemos presentado iniciativas justamente para armonizar la ley estatal con el nuevo con la nueva, tras la desaparición de los órganos autónomos, estamos presentando iniciativas para asegurar el goce del derecho del acceso a la información. Para eso sirven estos espacios. El Congreso del Estado, pues no nos ha atendido como se debe, pero seguimos insistiendo. Estamos impulsando también temas que tienen que ver con la mejora regulatoria, con la mejora de trámites y servicios gubernamentales, en donde vemos riesgos de corrupción. Es trabajo que a veces no se ve, pero que se está haciendo, que se está impulsando desde el Comité de Participación Ciudadana. Hay temas que a veces no avanzan como nosotros quisiéramos, porque también dependemos de las agendas del resto de las dependencias que conforman el sistema anticorrupción. Yo creo que con voluntad política, aún con todas las imperfecciones del sistema, pudiéramos hacer mucho para prevenir la corrupción. De lo que se trata es que la corrupción no se cristalice, porque después de que se provoca el daño, pues es muy difícil o a veces es imposible o ya no se repara, ya no se recuperan los activos, ya no se recuperan los recursos que se desvían. Se trata pues aquí de prevenir esta corrupción. Y si la corrupción se cristaliza es porque hay las condiciones para que esta corrupción prolifere. Las debilidades dentro de las instituciones, la falta de candados, la falta de legalidad es lo que genera esta corrupción. Y nosotros desde la ciudadanía estamos haciendo propuestas, viendo dónde hay esos riesgos de corrupción, dónde se deben de poner candados y las estamos empujando al interior del sistema. Espero poder tener oportunidad más adelante para venirles a platicar justamente de todos esos candados que estamos tratando de colocar. Pues nos interesa mucho la auditoría. En cuanto la tenga, nos gustaría saber cómo estamos en ese tema, porque aquí en la tertulia hemos manejado mucho el tema de la vulnerabilidad de Mazatlán frente a una catástrofe, un fenómeno natural, un huracán, un ciclón, que se presentó este estudio con el factor cambio climático. Entonces Así eso pone a Mazatlán en condiciones muy vulnerables. Pero si a este factor le aumentamos el índice de corrupción, le metemos este otro factor, pues el drama se agrava. La situación de Mazatlán lo hace mucho más vulnerable, porque usted lo ha tocado el tema. Aquí no se han hecho las obras como deben haber sido. Espero que la auditoría me desmienta, ¿no? Pero como no nos ha pegado un ciclón en 50 años, pues creemos que todo se hizo bien. Pero el día que pegue, ojalá que no sea pronto, pero si pega un ciclón, ya no digamos categoría 5, categoría 3, Mazatlán se va a ver muy mal por toda esta Así. parte en donde la corrupción imperó durante tantísimos años, no de Para los... para eso debe de servir el sistema, para que desde los estados se vean los contextos de los estados, cuáles son los tipos de corrupción que más están afectando a las personas y empezar a trabajar con propuestas concretas. Sinaloa es el único estado del país que tiene una agenda anticorrupción con este enfoque, con un enfoque de prevenir la pérdida de vidas humanas por desastres generados por la corrupción. Corrupción asociada a una mala administración del territorio. Esta propuesta, esta agenda ya es política pública, pero ahora falta que se atienda, que se aplique, que se implemente, así como falta que se implementen muchas normas, muchos reglamentos, muchas leyes. Pero bueno, estamos en ese camino, para eso sirven estos espacios, por eso es importante que haya personas de la ciudadanía que no vengan de grupos políticos, sino que vengan del sector social en estos espacios participando, proponiendo, empujando, señalando. Para eso sirve el Comité de Participación Ciudadana y por eso yo agradezco mucho que se abran espacios de comunicación como este, porque son temas de los que a veces poco se habla y de los que poco se conoce. Aprecio mucho este espacio. Muchas No, gracias. no, Raquel, las veces que se quiera, Creo porque es por elemental que sobrevivencia. hablan en términos que asustan a los políticos.
de auditorías. Nomás les quiero poner un ejemplo mucho más sencillo. No hemos tenido la posibilidad de crear los mapas de riesgo, que es una obligación elemental de cada municipio, que no suena acusatorio, que no los pone a buscar quién hizo mal o quién la regó, quién recibió dinero. Y ni eso logran hacer. Imagínense si van a hacer una batida a fondo. Miren, en este país donde tenemos tantos problemas, hay una discusión nacional en estos momentos, porque el gobierno de Estados Unidos mandó un avión que aterrizó en Toluca con personal o por personal que iba a ser capacitado allá en Estados Unidos. No es nada del otro mundo, es una cosa muy sencilla que no debiera asustar ni preocupar a nadie. Pero hay una cuestión, está regulado ese evento. El Senado tendría que haber dado una autorización específica. Me parece una exageración, pero así está la ley. Bueno, pues ya la presidenta dijo que no, que lo podía autorizar la Secretaría de la Defensa Nacional. Después le dijeron que no, que le demostraron que era el Senado el que tenía que hacerlo. Y entonces ella dijo que no, porque no traía gente de fuera, sino que éramos nosotros mismos los que estábamos regresando o yendo a la capacitación. Y le volvieron a insistir en que aún en ese caso tenía que haber habido un permiso específico que ya se había solicitado al Senado y por alguna razón o por otra no se concretó. Bueno, pues lo último fue que el muy moral de Adán Augusto salió a decir que no se necesitaba permiso porque no eran marinos los que habían ido, sino personal administrativo de seguridad pública. Le andan buscando cómo sacarle la vuelta a la ley. No es algo grave, insisto, pero es la ley. Y si el gobierno no cumple con la ley, pues mucho menos lo van a hacer los delincuentes. Este es el punto del que partimos para todas las irregularidades y omisiones. Y el otro es, hoy se dio a debate también, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, sometido a juicio porque se le murieron 40 migrantes a los que encerraron y luego se incendiaron. Ahora es funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Y dice la presidenta que como ya quedó exonerado legalmente, ya no hay problema, es un funcionario ejemplar. Pues yo no sé qué tan ejemplar puede ser un señor que dio instrucciones de encerrar a 40 migrantes y de guardar las llaves y causó la muerte de todas estas personas. Pero simplemente dicen no pasa nada y efectivamente no pasa nada. Vamos a ir a un corte y regresamos con tu tema, mi querido Francisco, que yo creo que es o no sé si traerás otro. Vamos a un corte y regresamos contigo. Finca Las Palmas es un proyecto probado. Finca Las Palmas 1 y 2 fueron vendidas en menos de un año, dando certeza y confianza a quienes invirtieron. Hoy llega una nueva oportunidad. Finca Las Palmas 3, ubicada en el poblado Miravalles, camino al Tecomate de la Noria. Terrenos con lotes individuales, de 7 por 18 metros cuadrados, con calles bien trazadas, áreas verdes y una distribución ordenada. Invierte hoy y construye a corto plazo. Aprovecha la oferta de enero. 3 lotes por el precio de uno, por solo 130,000 pesos, en pago de contado. Y si lo necesitas, contamos con financiamiento directo. Llama hoy mismo y asegura tu patrimonio. Finca Las Palmas 3. Teléfonos 669-158-1011 y 669-145-32-93. Gracias al programa Equipa Sinaloa pude fortalecer mi negocio. Metas que nos unen, hechos que se sienten. Durante el 2025 se entregaron más de 5,320 equipos y beneficiado a 1,500 emprendedores. Para este año se estima superar la meta en el programa Equipa Sinaloa 2026. Hoy, gracias a estos apoyos, impulsamos a los sinaloenses. Gobierno del Estado de Sinaloa. Gobierno con sentido social.
Estamos de regreso aquí en la tertulia semanera con Raquel Sapien y Francisco Chiquete. ¿Cuál es tu tema, Francisco? Ya nos diste una entradita ahí, pero Y ¿sobre era qué quieres plantear? falta de cumplimiento a las disposiciones de la ley. Si el gobierno mexicano quiere recibir flotillas enteras de aviones gringos o de aviones de otros países, yo creo que no hay problema. Estamos en un país intercomunicado, en un mundo intercomunicado que no puede tener autarquías porque pues, no funcionan así las cosas. Pero si hay una ley que hay que cumplir, se tiene que cumplir. Yo creo que es mucho más efectivo que el gobierno diga, nos equivocamos aquí y a partir de hoy vamos a modificar las cosas para que sean de este otro modo, que estar buscando justificación tras justificación que desanima a la sociedad. Un ciudadano que dice, oye, pues esto le sacan la vuelta a la ley, yo, ¿por qué no? Si un gobernador como el nuestro le propone al expresidente que le hubiera sacado la vuelta a la ley para reelegirse 6 años más, una curvita, le dijo ahí en Concordia, pues no estamos en el camino de aplicar lo que debe ser. No vamos a combatir a la corrupción con eso. La otra vez veía un debate entre dos cibernautas. Uno decía que la corrupción estaba como nunca en este gobierno. Y el otro, obviamente simpatizante del gobierno, le decía que no, que el gobierno de Peña Nieto tuvo gobernadores muy corruptos, como los Duarte, Javier Duarte de Veracruz y César Duarte de Chihuahua. Y entonces la respuesta fue, pues sí, pero Peña Nieto los metió a la cárcel. Fueron muy rateros, y no solo los gobernadores esos, sino los funcionarios de Peña Nieto en general, y se acusa mucho al propio Peña Nieto. Y en este gobierno nadie absolutamente ha ido a la cárcel. No hay un corrupto que esté pagando por las irregularidades. Y entonces, ¿dónde está la posibilidad de que salgamos adelante? Con el Consejo de Participación Ciudadana, por mucho que luche, por mucho que trabaje, yo creo que no vamos a avanzar en ese renglón. Totalmente de acuerdo con Francisco, porque decía, aún con las imperfecciones de las leyes que tenemos, aún con las imperfecciones del sistema, si se hiciera lo básico elemental que dice la ley que tiene que ser, pues seguramente habríamos prevenido muchos actos de corrupción. Pero este es un tema, digo yo, de legalidad. Las leyes ahí están, Chiquete lo está diciendo. Si no se cumplen, si las propias autoridades encargadas de hacer valer la ley la incumplen, yo creo que no habría esperanza para que ninguna estrategia anticorrupción prospere. Ninguna. Porque este es un tema de legalidad. Este es un tema de dar resultados. Y sí, además de legalidad, pues la gente quiere ver que haya una sanción, ¿no? Es un tema de impunidad, es un tema de impunidad crónico, ¿no? Persistente. Y pues mientras no haya legalidad, no haya sanciones, mientras siga habiendo Y impunidad, es de siempre, no es de la cuarta transformación, viene y de antes. y de antes, por eso digo que es un tema crónico, persistente, yo no veo un futuro. Yo creo que las cosas sí se pueden hacer. Yo soy una convencida que aún con las imperfecciones del sistema, el sistema podría funcionar, podría ayudar a prevenir y a corregir muchos problemas, muchos riesgos de corrupción. Pero el asunto es que no hay voluntad política. Este es un tema, por lo tanto, también de legalidad o de ilegalidad y pues así no hay esperanzas. Ahora, es un tema muy adverso, no se ha metido a la cárcel a nadie, decía Chiquete, entonces, ¿qué podemos esperar, no? Es muy desalentador, es muy fácil perder la esperanza, pero yo soy de la idea que entre más adverso el panorama y por más desesperanzador, pues tenemos que insistir más, no nos queda otra opción. No hacer nada me parece a mí que no es opción. No es Sí. opción no hacer nada, sobre todo si el panorama es más desalentador, porque pues entonces resignarnos a qué nos va a llevar. Si habiendo voces críticas y habiendo contrapesos pocos, pero habiendo contrapesos, no se escuchan, resignándonos, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Me parece que todas las personas tenemos la responsabilidad cívica de hacer algo por nuestro país, por nuestra comunidad,
por nuestras familias y no haciendo nada y quedarnos callados, pues a mí me parece que esa no es opción. Entre más complicado el panorama, me parece a mí que más tenemos que buscar el qué sí podemos hacer. Así es. Y pues muchos mexicanos por eso piensan que la solución va a venir del exterior, va a venir del extranjero. Porque ya que nosotros no podemos poner en orden la casa, pues va a venir del exterior. Trump, es mi tema, Esperemos Trump, que no, Trump esperemos que no, eso cumplió sería peor. un año. En un año le dio vueltas al mundo, lo volteó de patas y puso en revolución a todos los países. Y bueno, ahí está el tema que está sobre el aire, que si va a intervenir en México para agarrar a los narcopolíticos o a los narcoterroristas, como hizo con Maduro. Hay muchas voces que dicen que sí, que México es el que sigue, no van a ser las otras dictaduras, va a ser México. Y bueno, pues hay muchas señales que está marcando Trump, que es un chivo en cristalería y que ya no se detiene ante nada. Después de lo de Venezuela está muy engallado, está muy envalentonado. Él puede entrar y salir a la hora que quiere. Ya empezó a mandar aviones, empezó a mandar mensajes. Viene la negociación del Tratado de Libre Comercio. Yo no soy de la idea de una intervención de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Como la gran mayoría de los mexicanos. Pero hay acuerdos y hay convenios internacionales en los que se pueden colaborar y se ha hecho. En la Operación Cóndor hubo colaboración con el gobierno de Estados Unidos y siempre ha habido esa colaboración. Y yo no sé por qué México se resiste pues a establecer esos contratos o respetar esos convenios para que en realidad vengan y pongan en paz pues muchos de los estados de la República que están en llamas, que ya tenemos años pues en llamas, Michoacán, Sinaloa. Sería una especie, no llegando a ese tema, lo platicamos en el mañanero tropical de hoy, que sería como un tratado Maclean-Ocampo. ¿Te acuerdas, compadre, del tratado Maclean-Ocampo? Se lo va a recordar tantito. Ese tratado del juarismo, para que vean, los juaristas, me van a crucificar, pero bueno, México concedía a Estados Unidos derecho de tránsito libre y permanente, comercial y militar por tres corredores clave: el Istmo de Tehuantepec, Atlántico Pacífico, Ruta Tamaulipas-Sinaloa, Ruta Sonora-Arizona. No implicaba cesión formal de territorio, pues nada más eso faltaba, ¿no? Estados Unidos podía proteger militarmente esas rutas si consideraba amenazado su tránsito, lo que abría la puerta a intervención armada legalizada en suelo mexicano. A cambio, Estados Unidos ofrecía reconocimiento oficial del gobierno liberal de Juárez, que era lo que quería Benito Juárez, que lo reconociera Estados Unidos, y apoyo económico, hasta $4 millones le ofrecieron a don Benito, respaldo diplomático internacional, y bueno, pues para Juárez era una medida de supervivencia política. ¿Qué tanto va a ser una medida de supervivencia política para doña Claudia Sheinbaum? La tienen contra las cuerdas, no tiene manera ni margen de maniobra, está acorralada, sin dinero, con un tipo que le está cayendo encima a golpes, pues un día sí y otro también, y que viene el Tratado de Libre Comercio, pues en el que ya dijo él que se quiere salir. Es una postura de un negociador, sin duda, que él solo puede, que no quiere ni a Canadá ni a México, pero es las posturas de Trump. Pero yo creo que Claudia Sheinbaum tendría que recuperar estos convenios de colaboración en inteligencia militar y poder ponerse las pilas, porque ese rechazo lo único que hace es alentar a Trump para que entre como Pedro por su casa, como lo hizo con Nicolás Maduro. ¿Qué lo detiene? Nada. ¿Cómo la ves tú, compadre? Pues no lo detiene nada. El problema es que adentro hay mucha gente que le está creyendo a Trump la historia de que los narcos gobiernan buena parte del territorio nacional. Le está creyendo a Trump la idea esta de que los narcos hacen lo que quieren en el país. Porque en buena medida es cierto. Eso es lo malo, que la presidenta y su gobierno no tienen la capacidad, la libertad para decir, los estamos combatiendo aquí y allá porque pasó esto y ahora los vamos a revertir con este tipo de políticas. No pueden hacerlo, pueden enfrentarlo. Ya cambiaron el asunto de eh, abrazos y no balazos, ya se acabó. Ahora sí hay balazos. Pero no pueden decir que era una equivocación, no pueden decir que lo estamos haciendo de otro modo, porque implica condenar al pasado inmediato.
Y entonces eso hace que mucha gente le crea a Trump y desee que entre Trump a llevarse al Mencho, a los Chapitos, a los Maguitos y a todos esos que están en esta guerra sin fin, que no solo está en Sinaloa, sino en todo el territorio nacional. Entonces, pues necesitamos que la presidenta efectivamente asuma la realidad y le hable a la gente con la realidad, no con ese intento de navegar entre dos aguas, porque no va a poder. Eso de cubrir las espaldas del pasado reciente es mucho frente a la presión que está ejerciendo Trump. Ningún presidente se había visto en esta situación y la presidenta lo tiene que enfrentar de otro modo. Tú lo planteabas en tu columna Domingrilla, el dilema de Sheinbaum, pues mantener la unidad de su movimiento partido o O el- ver la viabilidad del país, la viabilidad económica y entonces empezar a negociar con Washington. Raquel, ¿usted cómo la ve desde ese punto de vista? Sí, bueno, pues solo esperar a que el gobierno de México pues tenga pues una buena, sepa negociar con Estados Unidos, una eventual injerencia, no sé, habría que, ojalá no lleguemos a ese punto, pero una eventual injerencia, pues no sabemos qué alcances pudiera tener, no la descartaría si ya se atrevió, como decías, Mario, a poner el mundo de cabeza en solo un año, ¿no? Habría que ver cuáles serían esas consecuencias en el país. Ojalá que México, a pesar de ser un socio comercial importante de Estados Unidos, pues no se, que la presidenta no se confíe en el hecho de que no va a pasar nada porque son socios comerciales. Ojalá que las habilidades diplomáticas pues sean las mejores para evitar que esto llegue a ocurrir. Sin duda alguna, el tema del narcotráfico y cómo ha proliferado y el narcotráfico pues prolifera porque hay condiciones para que eso suceda y eso pues está reflejando una debilidad de las instituciones de un país, ¿no? De las instituciones de un país para que el crimen prolifere, alguien lo debe de permitir y darle las condiciones para que prospere. Entonces, pero me parece que eso no debería ser como suficiente para que un país intervenga o tenga injerencia en otro. Me parece un tema delicado. Ojalá que esto solo quede en una amenaza, en un temor. Hay injerencia, hay otras formas también de injerencia que ya se están dando, pero bueno, esto a propósito del tema de corrupción del que hablábamos hace un momento, la corrupción debilita las instituciones del Estado y hace que prolifere el crimen en todas sus manifestaciones y pues bueno, hoy lo estamos viendo las consecuencias. Por Así eso la es. presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción decía el pasado lunes durante la presentación de esta propuesta de reforma que el tema de la corrupción se ha convertido ya en un tema de seguridad nacional, ¿no? No es un tema únicamente de mejora del servicio público, sino es un tema de seguridad nacional, porque la corrupción ha debilitado tanto nuestras instituciones que el crimen ha estado como en un caldo de cultivo, ¿no? Para poder prosperar. Entonces, a propósito del tema, esta es una de las consecuencias. La presidenta tiene en sus manos la posibilidad de decidir si sigue protegiendo el pasado inmediato, si reconoce los errores, ni siquiera tiene que meter a la cárcel a nadie destacado, simplemente con reconocer los errores y a partir de ahí aplicar nuevas políticas, diferentes políticas públicas que lleven a combatir con efectividad al crimen. O si sigue arriesgándose a que un día Trump amanezca de malas, doliéndole el callo desde el pie izquierdo y diga, pues vámonos a México. Porque además tampoco hay que esperar que venga un Pershing con unos aeroplanos como en la persecución de Villa. Simplemente con una acción tecnológica pueden hacer algo muy grave para el país. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ante quién nos vamos a acusar? Si el principal efecto del gobierno de Trump es que subvirtió y acabó con el orden jurídico internacional. Si no le crea a la ONU, no le crea a la Organización Mundial de Comercio, no le crea a la Corte Internacional, ¿ante quién podemos acudir los países afectados? Por eso es delicado que la presidenta no tome las decisiones que la sociedad merece que se tome.
Siempre será preferible una colaboración concertada de apoyo militar, estratégico, logístico, de inteligencia, lo que sea, con control del Estado mexicano o del gobierno mexicano. ¿Cómo? Siempre se ha trabajado en colaboración con Marina y con todos este tipo de cosas. ¿Por qué no formalizarlo y de alguna manera darle ese gusto a Trump, decir, sí, necesitamos tu apoyo, vamos a hacerlo, pero con control del gobierno mexicano, por lo menos? Tener eso, porque si no, pues como dice Chiquete, si le dolió el callo, pues van a venir por alguna gente y se la van a llevar y van a bombardear laboratorios o zonas del país, lo que no queremos, porque ahí sí sería una intervención militar, es una violación a la soberanía nacional, pero yo creo que ahí es donde vienen las estrategias, que no va a tener otra salida la presidenta Sheinbaum que tenerse que sentar a negociar con Washington. Y lo que da temor son esos, los daños colaterales que eso pueda tener, porque no es de que lleguen, bombardeen laboratorios o capturen a alguien y se va. Normalmente siempre hay daños colaterales, normalmente alguien muere, ¿no? Y normalmente hay población, ¿no? Civiles que también se ven afectados. La verdad es que un escenario, pues así podría Y, tener y lo serias peor, Raquel, consecuencias. ¿quién garantiza que después de entrar se va a salir? Después de que entre Son se va a ir, ¿no? ¿Quién nos va a garantizar que va a decir, ya llegué, ya puse orden, ya me voy? Él le trae ganas a México, Si es líder, presidente de Venezuela. es presidente de Venezuela, entonces ¿quién nos garantiza que se va a ir? Más vale que desde ahora se llegue a un acuerdo, a un convenio, se rescaten los convenios del pasado de colaboración militar y se pongan en marcha, pues, o sea, eso es lo que se necesita, pero bueno, vamos a ver hasta dónde Y llegan aún las así un cosas. convenio, y aún así un convenio con un presidente de un país que un día dice una cosa y al siguiente día dice otra, pues yo creo que ya ni el convenio te asegura nada. Sí, pero no hay Bueno, que dejarlo tan suelto, pues yo digo, pues de alguna Hay que manera buscarlo, tiene así que es. buscar esa parte, pues de poder Sí, negociar, pues con él es negociar, así se tienen que sentar a negociar, ¿no? Entonces, este, las cosas no están fáciles, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, Raquel, muy valiosas sus gracias. contribuciones con el tema de la corrupción, vamos a seguir pendientes de esta auditoría, nos interesa mucho ver de cómo estamos en Mazatlán, si algún día nos pega algún ciclón, pues para ver para dónde corremos, ¿no? Y el tema, pues, de que no hay voluntad política para aplicar todas las leyes que están combatiendo la corrupción. Les agradecemos muchísimo, Francisco Chiquete, Raquel Sapien, y a usted por Gracias. seguirnos en el ecosistema digital de Paralelo 23. Nos vemos la próxima semana.